Muy bien, muchachos, muy buenos días a todos. El tema que vamos a realizar el día de hoy es el tema de relaciones métricas. Y profesor, ¿de qué trata este tema conocido como relaciones métricas? Lo que vamos a ver ahora es cómo se relacionan los diferentes lados de diferentes figuras. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se relacionan en un triángulo rectángulo los catetos, la hipotenusa, cómo se relaciona en un rectángulo ciertos segmentos, cómo se relacionan la altura de un triángulo, y a eso se le llama relaciones métricas. El padre de las relaciones métricas, para entrar un poco lo que es en el contexto histórico, es este señor que está por acá. Profesor, ¿quién es ese señor que está ahí? Profe, no lo conozco, no lo he visto en TikTok. Mira, hijo, el personaje que está ahí es el señor Pitágoras de Samos. Ahora, a Pitágoras de Samos se le considera como el padre de las relaciones métricas. ¿Por qué? Porque hay un teorema que lleva su nombre, que fue el primer teorema que inició todo este gran tema. Profesor, ¿y cómo se llamó ese teorema que hizo Pitágoras? Teorema de Pitágoras. Ahora, profesor, ¿qué se sabe del señor Pitágoras? Pitágoras solamente era griego, era proveniente de la ciudad de Samos, por eso se llamaba Pitágoras de Samos. Recuerda que en esos tiempos tu apellido era la ciudad donde habías nacido. Pitágoras de Samos, porque había nacido en la ciudad de Samos. Tales de Mileto, porque habías nacido en la ciudad de Mileto. Por ejemplo, yo, si hubiera vivido en esa época, hubiera sido Xiomarcito de Barranca, ¿no? Porque yo nací en la ciudad de Barranca. Muchachos, entonces Pitágoras fue quien ideó este teorema conocido como el teorema de Pitágoras, y con este teorema de Pitágoras, hijo, que tú has visto en estimulación temprana, el que me dice de que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Muchachos, déjame decirte algo. Cualquier profe de por ahí te diría eso, que Pitágoras descubrió el teorema que lleva su nombre, lo cual es falso. Profesor, ¿y si no fue Pitágoras? Un profesor que más o menos por ahí ha leído, te va a decir que no fue Pitágoras, que fueron sus alumnos. Tampoco es cierto. Yo te voy a decir el verdadero origen del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, muchachos, en realidad lo descubrieron los egipcios. Hay un papiro, conocido como el papiro del Rin, donde se puede ver que los egipcios, miles de años antes que Pitágoras y sus alumnos, ya usaban el conocido teorema de Pitágoras. Y en ese papiro que te digo, el papiro del Rin, hay 23 problemas resueltos usando el teorema conocido como teorema de Pitágoras. Entonces, hijo, como tu profesor Marcito Masnaki lee un montón, sabe de que los verdaderos descubridores del teorema de Pitágoras fueron los egipcios. Pero profesor, ¿por qué históricamente siempre se ha mencionado el nombre de Pitágoras como el descubridor de este teorema que dice de que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado? Mírame, en realidad ni siquiera fue Pitágoras el que se dio cuenta, sino que fueron sus alumnos. Profesor, y si los alumnos de Pitágoras se dieron cuenta de esto, ¿por qué no se quedaron con el crédito del teorema? Obviamente porque Pitágoras era su maestro, y ellos obviamente se sentían tan agradecidos con las lecciones de su maestro que decidieron ponerle el nombre de Pitágoras. Pero por lo que ya te he dicho, ya sabemos que fueron en realidad los egipcios quienes descubrieron este teorema. Pero para Pitágoras y sus alumnos se le se le da el reconocimiento de que ellos fueron quienes obviamente difundieron este teorema. Y por eso también hay que darle crédito, ¿no? Porque una cosa a veces es saber, es conocer, y otra cosa es difundirlo, ¿no? Difundirlo, publicarlo, enseñarlo, usarlo.
Entonces tenemos este hombre, Pitágoras de Samos, considerado como el padre de las relaciones métricas. Ahora, si alguno ve por ahí como algún dato más de Pitágoras, porque siempre es bueno conocer la parte histórica, Pitágoras es un genio, muchachos, es un genio, es un filósofo en todo el sentido de la palabra. Si alguno de ustedes ve por ahí en la imagen, en la parte inferior derecha, aparece ahí el globo terráqueo. Profesor, ¿y por qué colocan ahí el globo terráqueo? ¿Por qué colocan ahí el globo terráqueo si se supone, profesor, que en la época de Pitágoras no sabían qué forma tenía el mundo? Te digo por qué. Lo que pasa es que fue el señor Pitágoras de Samos quien dijo de que la Tierra tenía forma de esfera. Imagínate, en esa época Pitágoras dijo que la Tierra tenía forma de esfera. Profesor, ¿y por qué Pitágoras decía que la Tierra tenía la forma de esfera? Porque decía que la esfera era la figura geométrica más perfecta y que nosotros obviamente vivíamos en un mundo perfecto y por lo tanto la Tierra tenía que tener forma de esfera. Imagínate, asegurando de esta manera Pitágoras de que la Tierra tenía forma de esfera y tan equivocado no estaba, ¿no? Porque se sabe de que la Tierra actualmente obviamente tiene una forma de una esfera achatada, por eso se le llama esferoide, ¿no? O la forma de la Tierra más específicamente se le llama geoide. Entonces, muchachos, estamos frente a un señor que difundió un teorema tan importante, un señor que difundió un teorema tan importante que la historia le otorgó su nombre, ¿no? El famoso teorema de Pitágoras. Muchachos, nosotros simplemente le vamos a llamar teorema de Pitágoras porque así está en los libros y yo no quiero obviamente confundirte. ¿Y qué me dice el teorema de Pitágoras? Porque como ya lo dije, ustedes lo han visto, es una estimulación temprana. El teorema de Pitágoras me dice de que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Ya? Profe, ¿algunos datitos más acerca de esto? Claro. No solamente fue Pitágoras quien contribuyó mucho a este tema de las relaciones métricas, también hubo otros matemáticos griegos, otros matemáticos griegos que también aportaron mucho a las relaciones métricas. Otros de los cuales, otro de los cuales que también aportó mucho a las relaciones métricas es de manera indirecta el señor Tales, porque muchos de los teoremas que vamos a ver en realidad son producto de los teoremas de Tales. Entonces, muchachos, hemos visto un poco de historia de las relaciones métricas, sabiendo de que a Pitágoras se le conoce como el padre de las relaciones métricas, que Pitágoras venía de la ciudad de Samos, que Pitágoras decía de que la Tierra tenía forma de esfera porque era la figura geométrica más perfecta, que fueron él y sus alumnos, los conocidos pitagóricos, quienes difundieron este teorema, y también ya sabemos de paso la historia verdadera que no fue Pitágoras, sino que los primeros en descubrir y usar el teorema que lleva su nombre fueron los egipcios. ¿Ah, muchachos? Muy bien. Y antes de terminar, me gustaría también mencionar al señor Apolonio de Perga. Apolonio de Perga, ¿ya? El señor Apolonio de Perga también contribuyó mucho a las relaciones métricas. Por ejemplo, el teorema de Apolonio de Perga sirve para hallar la mediana de un triángulo, ¿sí? Y este señor fue un genio también, muchachos, Apolonio de Perga, ¿sí? Entonces, hasta ahí la parte histórica del teorema de las relaciones métricas, ¿sí? Muy bien, muchachos.